¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Durante los últimos 25 años la provincia ha vivido épocas de crecimiento y de crisis, de auge y de destrucción de empleo y también de riqueza. Con el nacimiento y evolución de Caja España hasta su fusión con Unicaja como telón de fondo, repasamos hoy algunos de los episodios más destacados que han protagonizado las empresas leonesas y que sirven de muestra de lo que ha sido la economía en este cuarto de siglo. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de empresas. Hablábamos de ese inicio y nos tenemos que remontar inexorablemente a finales de esa década de los años 40, ¿no? Cuando, sí, 48, 49. Su padre... Yo creo que aquellos primeros programas de empresas que hice durante muchos años, un programa de empresas que era muy curioso, en el que bueno, pasó por casi todo lo más granado del mundo empresarial por aquel programa, y era un programa tan curioso porque incluso yo a veces les dejaba hablar a los invitados, era tremendo. Yo creo que la situación de hoy tiene antecedentes y esos antecedentes pues hay que verlos pues en épocas anteriores, sobre todo en la década de los 90, finales de los 80, donde ya se veía un modelo agotado, la industrialización perdía fuerza. ¡Trabajo sí! ¡Despidos no! ¡Trabajo sí! ¡Despidos no! Entré en el año 94 en antibióticos, pero bueno, todavía era la época todavía fuerte de Montedison. Se había hecho las inversiones en antibióticos, por ejemplo, de la depuradora. Las facturaciones eran bollantes y antibióticos todavía tenía un peso. Hay que recordar que antibióticos nace a la orilla de la Facultad de Veterinaria, es decir, de científicos que trasladan conocimiento a la industria. Este es otro déficit que tenemos y que, sin embargo, si miráramos a los años 50 del pasado siglo, encontraríamos también modelos a seguir, seguramente, desde la Universidad Leonesa en este siglo XXI. Algo que se trata de hacer, y yo creo que también hay que resaltarlo, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. Eso es una bestialidad que de ninguna manera podemos admitir. La verdad es que los directivos han esperado pues no habían invertido nada. La persona fuera ajena a la empresa y ajena al comité de empresa, para leer un manifiesto de defensa del empleo. En diciembre del año 1999 se reunió el comité de empresa y se dijo que se iba a hacer un ERE, una extinción de 300 trabajadores de la plantilla. Antibióticos ha sido durante años, muchos años, y en muchos aspectos, el emblema industrial de León, su referente y reclamo. Sería siempre la misma crisis por lo que fueron los incumplimientos siempre por parte de la propiedad. Siempre ese primer acuerdo que se firmó ya con la salida de los trabajadores, a cambio de lo que eran inversiones, unos 670 millones me parece que fue lo que prometieron en ese momento, con la creación de Vitatene. Y antibióticos ha sido, tú lo has dicho, históricamente la historia de una reivindicación nunca culminada, porque ¿cuántas veces ha salvado antibióticos ya con carácter definitivo? Y lo más lamentable era que no había forma de hacérselo cumplir, ni por parte de la administración, ni por parte del juzgado de lo social. Yo creo, personalmente, que es que no se quería apostar por la fábrica de León. Con la familia Pucci hemos pasado la peor crisis que ha pasado antibióticos, pero esto viene todo ya encadenado desde finales de los 90, cuando antibióticos se vende a la familia Pisócaro. Lo único que se hizo fue descapitalizar antibióticos poco a poco, dejarla hasta que entra la familia Pucci con 1 millón de capital, de 1 millón y poco de euros de capital social cuando tenía casi 50 millones de euros, y eso provoca que luego, con la mala gestión que hizo el anterior propietario de antibióticos, pues antibióticos acabáramos en un concurso de acreedores. Antibióticos, con todo ese recorrido largo de ventas y reventas y de descomposición aparente de la empresa, efectivamente hay que ponerle una dimensión distinta, posiblemente a lo que fue, porque las tecnologías cambian y el comercio cambia, pero el hecho de que antibióticos en este momento vuelva a producir es un ejemplo de que no podemos ser así de cenicientos sin más, sino que hay que modificar voluntades. Había dos ofertas, una oferta eran 100 puestos de trabajo,
y repartidos en toda la comunidad. La otra oferta eran 170 puestos de trabajo en la factoría de León y relanzamiento de la misma. Una oferta eran 6 millones de euros por la compra de antibióticos y la otra eran 9 millones de euros. Ambas ofertas garantizaban que iban a acoger gente de la que fuera despedida. Después de la adjudicación por parte del juzgado de lo mercantil a Black Toro Capital de antibióticos, estamos viendo la luz en el túnel. Se están empezando a hacer grandes inversiones en antibióticos como hacía años que no se hacían. Se está reiniciando la producción industrial. Enriquece a más canosa, mientras así se dejaba la fosa. Villalonga enriquece a más canosa, mientras asinte le cava la fosa. Canosa, Fosano. Uno de los elementos de cómo las empresas y la economía muchas veces se transfiere de unas manos a otras, pero en realidad pues lo que existe es la especulación. La venta de Sinte-Lamanx Canosa, que fue un favor que hizo José María Aznar precisamente a los anticastristas de Miami, pues yo creo que no trajo más que dificultad, mucha ruina para los trabajadores, que tuvieron que responder con una lucha tenaz importante. El día que se produjo el plantar ese árbol, estábamos invitados una serie de personas. Bueno, entre las personas que no asistimos estaba yo, porque me parecía un auténtico fraude. Agradecido con el alto personal, con los dirigentes y con los responsables de biomédica, que desde el primer día, desde el primer contacto, han sido gente absolutamente seria, absolutamente objetiva y profesional. Era presidente de la Diputación y no asistí yo, porque me pareció que aquello era un auténtico fraude, con obispo y todo incluido. Y que han hecho planteamientos rigurosos y que ha sido facilísimo entenderse con ellos. Yo no creo que hubo ningún tipo de engaño, yo creo que fue gente que vino con una gran ilusión y con unos grandes deseos y que hizo unos planteamientos que luego no fueron capaces de llevar a efecto, ¿no? Yo os pido que dejémonos de picaresca, vamos a funcionar, y a mí no me gusta copiar, como funcionan en otros países. O sea, en vez de mirar la botella medio vacía, vamos a verla medio llena. Y vamos a pensar que la gente es seria y que la gente viene aquí no a engañar, sino a participar con nosotros, porque siempre parece que es que estamos a la defensiva, como si vinieran a engañarnos, y nosotros ni somos tontos para que nos engañen, ni creo que la gente venga a engañarnos, la gente viene a invertir. Hubo algún proyecto más también, de unos israelitas que iban a poner un centro de montaje de ensamblar componentes para ordenadores, que era exactamente igual. Es decir, esos son fraudes que en un momento determinado pues encuentran un vendedor adecuado y quizás, no sé, yo creo que ahí el ayuntamiento pecó de ingenuo, ¿eh? Estaba ya el Corte Inglés, que se puso en marcha en el 94, antes de que nosotros llegáramos, y nosotros impulsamos fundamentalmente dos centros comerciales, en Edad de Renueva, en la área 17, y luego más adelante, que ya fue iniciativa de la Junta de Castilla y León, en una parcela de Gesturcal, se puso en marcha León Plaza, ¿no? Que quizá, pues por el tiempo en el que se ha desarrollado, ha sido el de menor éxito de los tres, ¿no? Aunque el euro comenzó a circular oficialmente ayer, no cabe duda que será a partir de hoy, sobre todo a lo largo de esta semana, cuando se densifiquen las operaciones tanto de compra como de venta. Bueno, ayer fue una jornada que realmente nos pilló a todos de sorpresa, porque no esperábamos una afluencia de público tan grande como tuvimos. La gente no dudó en ningún momento en madrugar para venir a hacer cola y retirar el efectivo. Pues a mí fatal. A ver, fatal. ¿Pero por qué? Yo quiero mejor esta moneda, porque yo la conozco muy bien. Y el euro no le conozco, fatal. Bueno, pues me parece bien para que todos los países de la comunidad
podamos entendernos ya sin necesidad de andar con cambios si vas a otro país ni nada, yo creo que está muy bien. Bueno, que todo está muy bien, todo, nos vamos a acostumbrar a ello y nada más. Nada, al principio hay que tener un poco flexible porque claro, que entra casi todo el mundo con pesetas, entonces damos la vuelta en pesetas. Luego ya a partir de estos 2 o 3 días pues ya empezaremos a dar euros. Espera a ver si... 400 se le devuelvo yo en euros. Venga, sí, mejor, así... Tome, 400. Le devuelvo yo 40 céntimos de euro y arreglado. Venga, ya está arreglado. Tú eres invidente total, ¿la adaptación al euro es más complicada quizás? Bueno, pues quizás un poco sí que es más complicado, ¿no? Pero bueno, con la ayuda que nos ha prestado la ONCE dando unos cursos formativos, pues sí que nos ha venido muy bien. Quizás la UNER fue un poco la metáfora anticipada de todo lo que pasó después con la crisis, que la burbuja. Bueno, una de las pequeñas burbujas de la gran burbuja pudo ser la UNER. El proyecto del aeropuerto venía gestado hacía muchos años. El aeropuerto físico, el espacio para que los aviones llegaran estaba ahí, pero faltaban en aquel caso los aviones y los pasajeros. Ahora faltan las dos cosas. La empresa que se queda con ello dice que les va a recolocar. Nuestra preocupación es que tengan esa posibilidad y esa oportunidad. Que insisto, muchos otros no lo tienen. Mire, yo no soy el portavoz de nuestro. Pero igual no estaba muy sustentado, estaba muy condicionado pues, por otras circunstancias de la economía y otros intereses. Igual no había un proyecto muy serio y eso era una extensión como para que el pastel quedara bonito, la guinda del pastel, ¿no? Y el pastel estaba inflado y la situación fue esa. Entonces se vivieron años en los que se voló por encima de las posibilidades, en los que algunos pusieron la mirada muy por encima de lo que es el León que se contaba y que se vivía, el León ese que decimos rural, el León de los pueblos, el León del día a día. Algunos miraron demasiado alto y pasó lo que pasó. Y la UNER pudo ser ahora, con la perspectiva de los años, un anticipo de la catástrofe, de la explosión de la burbuja, de la situación de crisis de estos años. Sí, sí. Hemos pasado de la lujuria a la penitencia sin solución de continuidad, ¿no? Entonces ha habido que adaptarse como todo el mundo. La gran crisis ha sido una crisis mundial. Entonces eso quiere decir que en el mundo, y el mundo financiero y el mundo empresarial, no lo vio, porque si no, no se hubieran perdido los miles y miles de millones de euros que se perdieron por parte de las entidades financieras, por parte de las empresas y por parte de los ciudadanos. No es que viviéramos por encima de nuestras posibilidades, simplemente vivíamos en una especie de sueño y adaptarse, como digo, a una realidad durísima y que seguramente no ha terminado. Las políticas laborales, pues yo creo que han fomentado la especulación del mercado de trabajo más que la creación del empleo. Y bueno, pues efectivamente, pues se empezó pues el tema de la construcción, primero más lentamente, pero como único elemento de respuesta, y bueno, pues hasta que explotó la burbuja. Pero ningún gobierno explota una burbuja, por mucho que lo adviertas, ¿no? No hay ningún gobierno que diga, voy a pinchar esta burbuja, porque le produciría bastante impopularidad, ¿no? Entonces, podía haberse, estoy seguro, controlado los problemas internos, que se refiere a lo inmobiliario, por ejemplo. Las primeras preocupaciones nuestras, más que atender a conflictos sueltos, era buscar asegurar mecanismos de protección, porque sabíamos, y así lo ha demostrado luego la experiencia, que afectaría a todos, en mayor o menor medida, pero el empobrecimiento llegaría a todos, en algunos casos hasta la exclusión. Tuvimos críticas porque se nos decía, es que no habéis movilizado en el momento adecuado, o es que habéis comulgado con el gobierno entonces de Zapatero, porque todavía gobernaba Zapatero.
No, nuestra prioridad fue la protección social acordada con los gobiernos antes que la beligerancia dura, por decirlo así, a la cual nos llevó también el propio Zapatero en el momento en que se modificaron las reglas del juego, en 2010, cuando famosa noche aquella del Parlamento, donde decide que hay que dar la vuelta al tapete y hasta aquí hemos llegado. Hay empresas en León en este momento que están sacando la cabeza y son aquellas que tienen una dimensión internacional, es decir, una proyección exportadora, ¿no? Pero son empresas grandes, es decir, necesitamos no solo exportar, sino que las empresas sean grandes. Y el problema que tenemos nosotros ahora también es que el modelo empresarial de León es muy chiquitito. Está sacando la cabeza Roldán, está sacando la cabeza Vestas, está sacando la cabeza LM, es decir, aquellas que pueden exportar porque tienen cuerpo. Yo creo que las empresas leonesas necesitan cuerpo. Si tenemos esas empresas grandes, en torno a ellas sí surge otro tejido más pequeñito que se sostiene con ese núcleo fundamental. De lo contrario, no cambiaremos de ritmo. El tema de HP fue por un apoyo de la Junta de Castilla y León, y bueno, algo importante. Y el tema de Microsoft, yo creo que nosotros aquí perdimos una oportunidad, ¿no? Y perdimos una oportunidad, pues, y yo lo voy a tachar así, por provincianismo, ¿no? Es decir, no fuimos capaces, por lo menos nosotros no fuimos capaces de que algunas administraciones, algunas asociaciones entendieran que el futuro hay que buscarlo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando nosotros viajamos a Seattle, porque en Seattle está Microsoft, está Boeing, es decir, nosotros tuvimos contactos para que estas empresas pudieran venir al parque tecnológico o incluso apoyar con convenios a lo que era el INTECO en ese momento, el INCIBE ahora. Es muy importante, ¿no?, de cara al futuro y para crear, pues, toda una serie de empresas alrededor de ese proyecto matriz que es el INTECO, bueno, hoy el INCIBE, pero creo que es algo muy importante, ¿no?, para el futuro de esta ciudad y además hacerla un referente de ese tipo de industria que bueno, que es hoy por hoy lo que crea puestos de trabajo, ¿no? En el año 90 se integraron Caja León, 2 de Valladolid, una de Palencia y una de Zamora. El momento económico no era bueno. La década del inicio de los 90 fueron unos momentos de crisis económica y monetariamente en pesetas a retribuir a los accionistas, que son los titulares de esa entidad. En el caso de las cajas de ahorro, la titularidad pues es ninguna. La crisis propia del momento y de las circunstancias y cómo afectaba al mundo financiero, más las tensiones propias de 5 culturas distintas, 5 entidades diferentes, pues no planificadas suficientemente, pues generaron unas situaciones por el año 94-95 complejas. Caja España ha sido mi vida, ¿no? Ha sido mi vida, vuelvo a repetir, entré a los 19 años y me prejubilé en Caja España, ¿no? La parte ilusionante es que, bueno, conseguimos con la labor de nuestro consejo y con los consejos anteriores poner a Caja España como una entidad financiera solvente y una entidad financiera conocida a nivel nacional. Y eso ha sido un trabajo de todos los consejeros y de todos los presidentes que han pasado por la entidad financiera. Eso ya es una pregunta para sobresaliente cum laude. Habrá que pensarlo en su debido momento, ¿eh?
pensarlo con prudencia, con serenidad y en consonancia con las circunstancias que hay en ese momento. Si es que es así y si es que se da el caso. Me ofrecieron esa posibilidad, yo lo valoré como una alternativa profesional, como un trabajo profesional muy importante, uno más, quizá. Yo soy poco amigo de la prensa, ¿no? Lo mío son los números. Por lo menos el día 9 tendrá que dedicarse. El día 9 tenía una complicación grande y era que bueno, el entorno era muy político y había que aprender también a moverse dentro de ese mundillo, ¿no? Una caja fundamentalmente en su balance de lo que depende son de las circunstancias, no solamente del momento, sino las proyecciones económicas del futuro. Y la crisis fue tan brutal que destrozó muchas expectativas, ¿no? Pero no hay duda que si un político es un político que sirva al interés general, cuando un político está en una caja, está para servir al interés general y por lo tanto no tiene por qué ser malo. Se conseguimos entre todos algo muy importante y era una unión de criterio en los órganos de gobierno de la Caja. En los 5 años que yo estuve, la Caja se posicionó con solidez y con rigor, y cuando yo marché, en julio del 2002, la Caja estaba perfectamente saneada. Era el banco del barrio, es decir, el banco de cercanía, por no decir el gran papel que jugó, importantísimo, las obras sociales de las cajas. Yo creo que en esta ciudad echaremos en falta la obra social de Caja España o de Caja León por los siglos de los siglos. Caja España, los últimos presidentes que tuvo fueron empresarios, sin decir nombres, pero fueron empresarios, es decir, que venían precisamente con un criterio empresarial, en teoría, a dirigir la Caja. Yo estuve en la Caja una temporada de mi vida, el presidente que yo conocí fue primero Villalba y después Javier Fernández Costales. Yo creo que fueron 2 magníficos presidentes. Bueno, luego hubo otras épocas, posiblemente buenas, posiblemente malas. A todo el pasado, todos sabemos mucho y lo tenemos muy claro. Hay que ponerse en el momento correspondiente. Yo en julio del 2002 no veía ningún nubarrón, porque es que no existía. Yo creo que estamos siendo ahora muy injustos con las cajas, independientemente de que hubiera pecadores dentro, ¿no? Pero estamos siendo muy injustos porque, en definitiva, las cajas se caen no por la podredumbre interna, sino por el ansia de devorarlas por parte de los grandes bancos. Era un bocado muy importante. Se ha aprobado la fusión con Caja Duero y Burgos por parte de nuestro Consejo por unanimidad. Yo siempre dije que la fusión no podría hacerse con Caja Duero. Yo lo decía porque entendía que eso perjudicaba a Caja España. Se ha acordado por unanimidad retomar el proceso de consolidación tal y como estaba planteado originalmente entre Caja Duero y Caja España, que se inicia a partir del presente acuerdo bajo la fórmula de fusión. Como sabéis, se había descolgado ya Caja Burgos y ahí estamos trabajando. Yo quería decir que llevamos un año, quizás algo más, donde hay que resaltar especialmente que ha sido en todo momento Caja España quien ha liderado este proceso, con un sentido total de la responsabilidad de todos los miembros del Consejo de Administración. Que la fusión que Caja España debería de hacer era con entidades financieras como de Asturias o Cantabria, es decir, otro tipo de entidades financieras que en ese momento seguro que iban a completar, o se iban a completar mutuamente, la creación de esa supraentidad. Bueno, me acuerdo del músculo financiero por parte de la Junta. Hemos ejercido y estamos ejerciendo nuestra responsabilidad para lo que un día fuimos elegidos en este Consejo. Nuestra responsabilidad era encaminar a esta entidad financiera hacia un futuro que fuera beneficioso. Era el futuro, bueno, pues se mostró que no era el futuro, que no era la fusión que había que hacer. 3 palabras que conjugan
lo que hace unos instantes pues, se ha llevado a cabo, ¿no? Gratitud, generosidad e ilusión. Finalmente, entidad y sindicatos mayoritarios han logrado un pacto que cumple con las condiciones exigidas por Europa para recibir su ayuda. Hemos conseguido, mediante estas negociaciones, condiciones mejores que lo que marca la propia reforma laboral. Lo que más nos satisface es que no se ha puesto la reforma laboral en marcha y que nuestros compañeros de una forma u otra pueden tener una salida digna. Ha conseguido los 604 millones de euros que necesitaba para evitar la nacionalización precisamente de quien le iba a nacionalizar, el FROM. El fondo justifica su decisión en que esta fórmula es más barata para las arcas públicas. Espero que sea el paso adelante que necesitábamos para que finalice esta situación de interinidad. Yo creo que esto ya es la última llave que se necesitaba para cerrar, nunca mejor dicho, ese proceso de integración. Un valioso tiempo es lo que compra Banco CEIS, tiempo para poder concluir la fusión con Unicaja. Caja España tenía aquí la sede, tenía los servicios centrales, todo. Pues esa integración, esa globalización, pues genera las consecuencias que genera. Y para León era importantísimo como actividad económica todo ese personal de servicios centrales que tiene una propensión, claro, a desaparecer total y absolutamente. La temporalidad que hay ahora en el trabajo y la precariedad existieron también en las crisis anteriores. Ya digo que en tiempos del gobierno de Felipe González hubo 18 modelos, entre 14 y 18 modelos de contratación. Aquello que es cuantificable es difícilmente discutible. León, en el año más o menos 65, llegó a tener 580 y tantos mil habitantes, cuando España tenía 30 millones. En esos 50 años, León ha perdido el 20% de su población. España ha ganado el 50%. Yo con eso creo que está todo dicho. ¿Dónde vamos? A veces somos demasiado cenizos, seguramente con causa, y no nos damos cuenta de que hay posibilidades de que las empresas funcionen. Hace falta inversión. Cuando Ángel hablaba de que no se había producido procesos de reindustrialización, efectivamente ese es un déficit, pero es un déficit solventable bien con la iniciativa privada, como es el caso de antibióticos, o bien con la iniciativa pública. Por lo tanto, no estamos condenados al fracaso por haber nacido aquí. Con esta mirada atrás al tejido empresarial de la provincia de León nos despedimos. Ya saben que Informe León regresa dentro de 7 días. Adiós.